en el Solid, se ve ahí un pequeño rasgo, ¿dónde está? Un pequeño chiquitito, es un rasgo pequeñito que lo coloqué ahí para colocar la masa. Aquí está apareciendo, este puntito que está apareciendo es un rasgo chiquitito. Entonces ahí se ha colocado la masa. Se puede colocar también la masa, no siempre con un rasgo, sino con una coordenada aquí. Ustedes ven, también se puede colocar con esta coordenada. Está en dirección X, aquí X, por ejemplo, el punto cero, esta manchita azul que está apareciendo es el punto cero. Entonces, esa carga está a una distancia de 1510, ¿sí? En X positivo. Entonces, esa es la posición esta. Y en Y sería 2.8. Entonces, 2.8 tiene una excentricidad pequeñita, ¿sí? Entonces, con respecto al medio, sí, a 2.8 está en Y. Y en Z sería 628. Entonces, eso, algún momento hice ese tipo de ejercicios, de toda manera que esta coordenada central podríamos colocarlo coincidente, por ejemplo, con esta y con esta. Entonces, de esa manera, estos podrían ser, por ejemplo, en el caso Y podría ser 0, en el caso Z podría ser 0. Entonces, de esa manera se puede, ¿no? Y aquí se ha colocado 0.1 kilogramos. Entonces, he ido probando esto, por ejemplo, con distintos pesos. ¿Cómo sería ese movimiento? 0.1, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa energía pues, se podría medir en este caso de una forma variable, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a las piezas, las 4 piecitas y la masa que estaría aquí. Obviamente, esto depende del estudio. Podríamos anular en este caso si es que no amerita, por ejemplo, adicionar masa, entonces se la anula, no hay ningún inconveniente. Pero si estaría aquí la masa, obviamente aquí tiene que estar, ¿no? La gravedad. La gravedad en este caso está en este punto, en el centro. Previamente en Solid se averiguó ese punto también, ¿no? Que dónde sería la parte media, porque si no esta gravedad podría ser desfasado si es que se colocara en otro punto, ¿no? Entonces, ahí está aplicando la gravedad y está en dirección, en este caso, Z negativo. Aquí abajo aparece el Z negativo, ¿sí? 9.8, aquí menos sería, en este caso, el Z negativo. Entonces, eso es cuando se coloca la masa aquí. Entonces, la masa, en este caso, está trabajando con la dirección de la gravedad. Entonces, aquí simplemente se coloca aquí la lado del mouse y insertar, y ahí se puede ir colocando la parte eh, de la aceleración, ¿no es cierto? Aceleración de gravedad, entonces se puede adicionar, en este caso, la gravedad, se puede activar o desactivar. Entonces, pero hay que decirle en qué sentido es esta, porque si no, aquí el propósito era medir en dirección Z esa gravedad o ese peso, energía potencial, ¿no? Muy bien, entonces aquí el mechado no ha habido ningún problema. Aparece el mechado, lo más frecuente es cuando las piezas, ya se había explicado, si existe alguna superposición de geometría, el mechado va a sacar con error. Entonces aquí está ya activado. Y después aquí se le ha agregado el tema de el desplazamiento. Entonces, se le está diciendo, aquí se le está dando los grados de libertad. Quiere decir, ¿en qué sentido sería libre esto? Entonces, obviamente, cuando esto girara, entonces la veleta tiene que rotar. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, aquí, si hago la simulación, entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, como está libre, entonces esta solamente tiene restricción en Y, no puede moverse en Y. En todos los sentidos puede moverse, pero no en Y. Entonces, por eso que está ocurriendo ese tipo de movimiento. Entonces, cuando el viento sopla mucho, entonces es lo que estaría pasando, ¿no? Entonces, se gira y se coloca de frente. Entonces, el propósito de calcular en esto, con qué fuerza esto podría doblarse y cuánto debería ser el peso de esto para que pueda resistir la energía. Entonces, es necesario hacer ese tipo de análisis porque si colocáramos aquí mucha masa, entonces el viento no lograría
proteger, porque este doblez que está haciendo es para proteger, en este caso, todo el mecanismo que tiene internamente, porque si no, giraría esto con una velocidad alta y por la fuerza centrífuga todos los álabes saldrían disparados hacia radialmente. Entonces, por eso, en este caso, es una necesidad hacer este análisis. Entonces, aquí se está viendo la deformación. ¿Cuánto mide aquí? 82 milímetros es la que está, por ejemplo, en este caso. Al momento de hacer eso, este punto está dado aquí. Aquí hay otro rasgo, en este puntito. Aquí un puntito, entonces se está midiendo en esa la deformación. Entonces, la deformación es cuánto se mueve verticalmente. Entonces, aquí aparece esa. Aquí 82 milímetros es la que se está deformando. Y también aquí aparece, ¿no? Aquí dice 82, pero aquí dice 86. Entonces, seguramente como la pieza se inclina, por eso está compensando esa diferencia que existe, ¿no? Entonces, 82 milímetros, esto se levanta cuando el viento sopla. Entonces, ahí se ve. Entonces, y aquí, eso es entonces con respecto al desplazamiento. A la fuerza remota, que es la velocidad del viento. Aquí está la fuerza remota en este punto. Entonces sería todo el viento que está soplando y está chocando, en este caso, contra los álabes. Entonces, de esa manera, entonces está generando como hay una presión y aquí una excentricidad. La fuerza está aquí, pero esta parte está fija. Entonces, por eso que se dobla, eh, en este caso, eh, todo, el, todo el sistema, ¿no? Se mueve. Entonces, por eso que cuando hacemos esto, entonces se mueve así, se vuelve excéntrica. Entonces, este ejemplo es mucho más complejo que la que tienen ustedes. O sea, esta tiene energía. Aquí está, por ejemplo, está midiendo la velocidad. ¿La velocidad de qué? La velocidad de todos los cuerpos, cómo está moviéndose. Entonces, solamente es la velocidad de desplazamiento. En este caso, por ejemplo, es general, solamente es visual para que cómo está haciendo el movimiento. Obviamente aquí, ahora se coloca, por ejemplo, la deformación. ¿Deformación de qué? La deformación del cuerpo 1. Aquí un body, es que es un cuerpo, que sería en este caso la parte de la veleta. Entonces aquí se podría asignar, o sea, cada una de las piezas su deformación. En este caso es su posición. La posición, entonces, en este caso, aquí está indicando con una flecha, esa sería la posición, el movimiento que realiza su centro de gravedad, por ejemplo, de esta veleta. Desde aquí hasta allá sube esa posición. Entonces, esa posición, entonces, está aquí abajo, en Y es 15 milímetros, por ejemplo. Entonces, cuando se dobla eso, 15 milímetros esto logra desplazarse, que sería aquí. Ese es el valor. Esta es velocidad, probar velocidad. Velocidad aquí está vértice 1. Entonces, puedo ir probando velocidades en todo. Por ejemplo, aquí la velocidad con la cual la veleta sube o la velocidad que todo el rotor se gira. Entonces, puedo ir adicionando aquí muchas posiciones. Entonces, eso se inserta, ¿no? Comprobe aquí. Comprobe y puedo probar la deformación, puedo probar la posición, puedo probar la eh, rotación flexible, la velocidad angular, la aceleración angular, la energía, el volumen. Volumen tal vez no necesita, pero cuando existe cambio de volumen, entonces podría utilizar esto, ¿no? Pero en este caso no necesitamos. O joint, un punto, por ejemplo, cuánto se está moviendo. Entonces puedo ir eh, adicionando varios. Entonces aquí he adicionado posición, varias posiciones. Aquí posición, aquí en la veleta adicionada aquí. Esa es la distancia que se mueve, pero en dirección X, aquí se ve dirección X. X es aquí. Entonces, en este sentido es la que está probando, por ejemplo, la posición. En este caso es en dirección Y. Aquí está dirección Y. Entonces es el movimiento en dirección Y, es la que está probando. Entonces aquí, esta es en Z. Entonces Z es la parte vertical aquí, Z es la parte de aquí, aquí se ve la flechita, aquí está. Entonces ese es el desplazamiento total en Z que está ocurriendo, en este caso con el rotor. Energía potencial, eso es lo que quería analizar, cuál sería la energía potencial para que esta velocidad de viento pueda afectar para que esto suba o baje. ¿Sí? Aquí también energía cinética.
energía cinética, puedo averiguar aquí, o sea, con qué velocidad va a ir hacia arriba. Entonces, su energía cinética. Aquí la posición 5, aquí la rotación. Ese es angular. Aquí, entonces, esto se rota así. Esta línea roja está mostrando cuánto, y por ejemplo, cambia de posición en ese sentido. Y aquí otra deformación de este punto, ¿no? ¿Cuánto se está deformando? Entonces uno puede ir colocando a cada pieza su posición. Si coloco un clic en la pieza, obviamente en forma global de la pieza nos va a mostrar este movimiento, su centro de gravedad de la pieza. Pero si coloco un rasgo, por ejemplo, aquí, un rasgo, una esquinita, por ejemplo, yo quiero hacer una prueba de este puntito. Entonces, solamente de este puntito nos va a mostrar. Pero como este punto está girando, tal vez no sea lo que nosotros queremos. Y que si el propósito de averiguar, en este caso, la rotación, entonces no, ese puntito no sería el recomendado, sino la forma general, todo y su centro de gravedad. Entonces, se puede ir adicionando aquí muchos parámetros que quisiéramos analizar. En este caso, el propósito era, en este caso, averiguar la posición esta de la energía que almacena esta veleta y con qué velocidad. Aquí está la velocidad, ¿sí? La fuerza que está, calculé con estas áreas que del aerogenerador, se ha calculado con cuál sería esta fuerza. Entonces, esta fuerza remota, aquí está, por ejemplo, 200, estaba con, ¿cuánto está? Esa es la fuerza, tres caras X, en la dirección X, remota fuerza, sí. Solo que Z, en este caso está en la que está en Z. La que está en Z sería, aquí, tabular, aquí. Esa es la posición, ¿en qué punto? Cuando se dice remota, aquí la banderita es el punto. Obviamente quise colocarla ahí porque no podría colocarlo aquí, por ejemplo, junto a las veletas. Como se tiene que distribuir en las tres a la vez, entonces he colocado aquí al centro, de tal manera que eso implique una distribución uniforme en los tres álabes, perdón, en los tres álabes. Y aquí se puede colocar ese valor, ¿no? 467. Aquí tabular data, entonces se está colocando con la tabla, ¿no? Entonces, esta tabla, entonces, he calculado con la área que tiene, por ejemplo, esta, para 120 kilómetros por hora, por ejemplo, eh, la fuerza que genera el viento es 80, 80 kilos. Entonces, de esa manera, con el área se puede sacar una planita extra, se puede hacer una adicional, y de esa manera he colocado aquí 467 newtons. Entonces, esa es una forma de colocar en este caso la fuerza. Obviamente necesitaba saber la velocidad del viento. En el caso de ustedes, pueden utilizar en sus análisis valores ficticios, ¿no? Entonces, para mí era importante saber para una velocidad, por ejemplo, de 8 metros por segundo, cuánto era la fuerza. Entonces, hay una ecuación para poder calcular eso y entonces de esa manera, en realidad la fuerza es velocidad raíz cuadrada de la velocidad del viento sobre 16. O sea, es una ecuación que la manejo, que debe ser, que se puede utilizar para saber, según esta área, cuánto sería la fuerza que se está exponiendo, ¿no? Entonces, para mí era importante, porque esto la publiqué en un artículo científico y cómo se podía controlar en este caso la velocidad, con la velocidad del viento, cómo se podía mover esta veleta. Está publicado en ResearchGate, este artículo en completo, ustedes pueden verlo. Entonces, esa es la forma de hacer un trabajo, ¿no? Entonces, esos son. Aquí, esta sería la rotación. Join, aquí, este punto, ¿sí? Este punto, entonces aquí estoy diciéndole cuánto sería esa rotación. Entonces, estoy dándole un giro. Obviamente, estoy dando la máxima rotación, que en este caso para 8 metros por segundo de viento, ¿cuánto sería la rotación? Esa es la que se está utilizando. En realidad es otro cálculo, eso en una planilla Excel, que de acuerdo a la forma geométrica, en función del diámetro,
cuánto sería esa rotación, entonces eso sale de otro estudio. Ustedes van a ver, si revisan ese artículo científico, ahí está la metodología de cómo se calcula esto. Entonces, en este trabajo intervienen muchos parámetros. El tema más importante es el ANSYS rígido, ¿no? Que está aquí. Entonces, aquí, si ustedes ven, está trabajándose con el ANSYS rígido, ¿no? Dinámico. Entonces, obviamente no es estructural, o sea, no deben ustedes hacer este estudio con el estructural, porque esa es la parte dinámica cinemática, porque aquí no están las tensiones, no está pidiendo aquí ninguna tensión. Pues aquí solamente son posiciones, velocidades, aceleraciones, energías, de todo. Entonces, en el mecanismo que ustedes están haciendo, hay que verificar todos estos parámetros y podemos seguir agregando muchos más, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Entonces, no sé, ese era el sentido de este trabajo para que ustedes un poco entiendan cómo es cómo un dibujo, nosotros podemos agregarle ciertos parámetros para saber cómo es el movimiento. Entonces, siempre insisto que el dibujo no es una cosa geométrica que hay que dibujarlo sin tener que tomar en cuenta los parámetros que está involucrado ese dibujo. La velocidad, aceleración, posición, energía cinética, energía potencial. En realidad, cualquier diseño, no podemos obviar eso. Y para eso, ANSYS es el mejor software para poder hacer ese tipo de simulación, ¿no? Entonces, era jóvenes, en este caso, con este ejemplo, quería ser, o sea, tienen que tener paciencia y tienen que terminarlo. Entonces, eso va a ser, en este caso, el, la, la nota del primer parcial. Entonces, viéndose cómo están trabajando ustedes, ese sería tal vez la mejor manera de medir su desempeño en diseño, ¿no? Entonces, la exposición que involucre mostrar esto en Solid y en ANSYS va a ser la nota del primer parcial. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, estoy para escucharlos. Inge, sobre el joint que puso de velocidad rotacional, em, lo puso de -500, ¿no? -500 RPM. En mi caso sucede que cuando quiero empezar a simular, me sale error general porque cuando pongo los datos simplemente ya no quiero simular, no sé cuál es el problema. Ahorita, y si lo cambio el valor, digamos, ya simulado de un compañero y yo lo cambio el valor de -500 a -490, que es una velocidad similar, y lo pongo a correr y ya no quiere simular tampoco, eso no sé a qué se debe, Inge. Su micrófono está apagado, Inge. Perdón. Sí, todos los errores ocurren cuando uno no coloca todos los parámetros. O sea, falta algún parámetro. Entonces, para que falte algún parámetro, en realidad voy a hacer aquí eh, una rápida explicación. Sí. O sea, eh, todo el trabajo de ANSYS es resolver un sistema de ecuaciones. O sea, ustedes han visto seguramente álgebra 1. En álgebra 1, por ejemplo, para el tema de matricial, o sea, básicamente el trabajo es resolver la matriz, eh, la matriz inversa o invertir una matriz, ¿cierto? Entonces, en este caso, viene de la siguiente manera. O sea, la fuerza es igual a una Kex, la ley de Hooke, por ejemplo. En este caso, para elasticidad, para estructural, es esto. K por X. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que resolver esta ecuación. ANSYS está resolviendo esto en realidad. Entonces, para esto, para poder resolver esto, primero, el primer paso es resolver en este caso, la variable X. Entonces, ¿qué hace entonces? Lo que hace es despejarla. Entonces, ANSYS está despejando X es igual ¿a qué? A F sobre K, ¿sí? F
sobre K. ¿Sí? Entonces, pero este es un vector, quiere decir esto es una matriz vector. Las posiciones, ¿sí? Y F también es una matriz vector, ¿sí? Es una vector. Entonces, todos los valores que están colocando ustedes aquí de fuerzas está apareciendo aquí. Como fuerzas o como rotaciones, ¿sí? O como, como posiciones. Entonces, están armando ustedes aquí toda la matriz vector. Ese es el fondo que está haciendo. Y para resolver tenemos que entonces encontrar en cada punto x1, x2, x3 y así sucesivamente. Es lo que está haciendo. Entonces, si falta uno de estos parámetros que nosotros no lo hemos colocado, entonces no es resoluble la ecuación. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está el tema. Entonces, esta es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada quiere decir, negro, es una matriz cuadrada. Sí. Y los valores, o sea, de K, la rigidez, por ejemplo, son la elasticidad, por ejemplo, el E, ¿cierto? E1, ¿sí? Entonces, todas las diagonales, en este caso, la matriz rigidez, ¿sí? Dependiendo de tipos de materiales, está haciendo este trabajo. Entonces, toda esta parte, en realidad, son ceros, ¿sí? Entonces, y para poder resolver esto, entonces, para multiplicar con fuerza, esto tiene que ser, entonces, tenemos que colocarla arriba. Entonces, para que la ecuación sea resoluble, entonces tenemos que hacerla x, ¿sí? Es igual a f y k. K, que sería en este caso -1, que es la matriz invertida. Entonces, en el fondo está resolviendo. Entonces, puede que esté faltando algún dato, por esto no resuelve. O sea, no está fijado, aquí está 0. No le hemos agregado tal vez una elasticidad, aquí está 0. O esta está 0. Entonces, por eso va a fallar. Entonces, lo que tenemos que colocar en ANSYS es todos los parámetros. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, la fuerza remota. Aquí se coloca la fuerza remota. Y aquí, en este caso, el desplazamiento. Yo colocar además un desplazamiento aquí. Desplazamiento que va a tener. Le he dado una rotación. Entonces, aquí hay una rotación. Entonces, no podrá analizar. Si es que no lo coloco, por ejemplo, rotación, no va a analizar. Va a sacar error. No coloco la fuerza, ¿con qué va a calcular? Entonces necesito una fuerza. He colocado un desplazamiento. Si no hay este desplazamiento, la ecuación está incompleta. No va a poder resolverla. Entonces, todos estos es necesario colocarlos. Entonces, algo está faltando en ese y tenemos que colocarla. Entonces, aquí, por ejemplo, para poder hacer esto, la primera vez seguí un video de YouTube. O sea, el video de YouTube, o sea, estaba colocando esos 3 parámetros. He colocado los 3 parámetros y funcionó sin problemas. Entonces, obviamente, algunas han salido errores, pero después se ha resuelto. Y aquí, por ejemplo, las primeras estaba utilizando con conexiones. Aquí, todos los contactos aquí están a un lado. Por ejemplo, aquí de SolidWorks, en este caso, con estos importa todos los contactos. Pero y algunos ha salido con contacto, pero había ciertos errores. Entonces, en este caso, he decidido anular todos los contactos. Aquí ustedes ven, está con cruz. Y solamente me he quedado con las que he creado, las join, ¿cierto? O sea, porque todos son aquí rotación. Hay 3 rotaciones y una pieza fija, ¿cierto? Con 3, como son solamente 4 elementos, no hay mucho problema. De ustedes también es similar. Entonces aquí no ha salido error y se ha colocado todos los parámetros y empezó a trabajar. Solo que lo que hice fue calcular, se giraba mucho esto, o sea, giraba demasiado cuando hacía la simulación, eh, se giraba esto totalmente, así, empezaba a rotar así en su punto. Entonces era mucha fuerza, entonces la fuerza he bajado. La fuerza, en este caso la fuerza remota, he bajado de tal manera que no sea tan grande, sea menos, o sea, aquí 467, ¿no es cierto? Entonces,
he bajado más eso y con eso he empezado a trabajar. Entonces, en realidad he buscado este valor para que esto rote solamente en una posición determinada, ¿sí? Entonces, en una posición determinada de tal manera que no se base más de este punto, ahí. Entonces, esa era la propuesta, buscar hasta dónde sería el giro para que realmente sea real. Entonces, ese valor de, aquí está la velocidad, ¿cierto? Entonces, lo que he calculado en esa fuerza remota es este valor. Si coloco esto más, va a empezar sobre sí mismo a girar como loco. Pero si coloco menos, esto apenas va a girar o sea, una pequeña fracción. Quiere decir, esta rotación no va a llegar hasta ahí, sino un poquito nada más ahí se va a detener. Entonces, obviamente, ese era el trabajo. Buscar con qué fuerza esto se movería de esa manera o necesitaría una masa. En este caso, por eso se adiciona una masa. También aumenté más peso aquí. Después vi que ya todo el peso de toda la veleta ya era suficiente. Entonces, como que ya no era necesario colocar esta masa. Entonces, por esa razón, aquí ya aparece esa masa, por ejemplo, ya con valor cero, ¿no? Punto uno. Y ustedes ven punto uno. Entonces, cuando colocaba mucha masa, ¿me escuchan? Sí. Sí, Inge. Cuando era mucha masa, igual esto no lograba doblar. Entonces, ese era el propósito. Entonces, son pruebas que hay que ir dándole. Entonces, obviamente, para eso necesitamos criterios de ingeniería. Si no tenemos criterios, obviamente, estamos trabajando con los ojos vendados y hay que utilizar esos valores adecuadamente en función de lo que necesite. Igual, por ejemplo, posición. Quiero averiguar la posición. Entonces, aquí, por ejemplo, la posición puede decirme cuánto está moviéndose tanto el aerogenerador, cuánto está girando, cuánto está subiendo la veleta, o con qué velocidad esto está girando en la rotación. Entonces, todo eso puedo ir probando con distintos puntos, puedo ir colocando las posiciones en dirección Z, en dirección Y, en dirección X, puedo ir averiguando. Y, bueno, es un juguete, ¿no? Puedo ir analizando y cuanto más variables coloque y cuando tenga más claridad en ese tipo de movimientos, entonces estoy resolviendo todo el sistema, ¿no? Entonces, es un desafío, tienen que hacerla, o sea, no hay forma de poder ir atrás. Ya está dado el desafío, tienen que terminarlo. ¿Se entendió? Inge, no sé si le puedo compartir mi pantalla para mostrarle lo que le estoy queriendo explicar. ¿Ya? Claro que sí, comparto. Ya. Aquí está, Inge. Esta es la pieza que un compañero me pasó, no es mi pieza, pero cuando lo hago simular normal funciona, ¿no? Empieza a simular normal. Y cuando aquí, por ejemplo, aquí está en 900 tantos la velocidad de giro. Si yo le pongo 600, digamos, 600 RPM para que gire un poco más lento y lo doy a calcular de nuevo, ya no quiere calcular. Va a salir el error general que le estaba comentando en el grupo de Telegram. Y lo único que he hecho es simplemente cambiar la velocidad. No he cambiado ninguna relación de joint, de posición, de nada. Y, y ya no va a querer simular. Enseguida va a terminar la simulación y error me va a salir. Entonces, lo siguiente, eh, esa rotación vas a variar desde un RPM, por ejemplo. Un RPM, 2 RPMs, 3 RPMs. Entonces, de esa manera vamos a encontrar si es dependiente de la rotación el hecho de que está calculando. Ahora puede ser el tema de la parte de cálculo, ¿no? Eh, el, el ANSYS tiene, ¿dónde está eso? Tiene en sus herramientas licencia, bueno, con cuántos cores estás trabajando. Puede ser que la memoria se está saturando
y esa puede ser que no está dejando hacer el cálculo respectivo. Entonces pueden agregar el ANSYS trucho que hacemos instalar, trabaja hasta con 4 cores. Obviamente la licencia a full del ANSYS se puede trabajar para estas 64 cores, o sea que obviamente son las supercomputadoras. Entonces ustedes pueden eso hacerla, configurarla para que trabaje hasta 8 cores puede aceptar en este caso el ANSYS. Entonces pueden hacerla esa y configurarlo para que pueda trabajar con esos cabezales, ¿no? No sé si esa parte han visto. Están trabajando por defecto con la cantidad de cores para la cual tiene la licencia o han aumentado eso. Sí, que como es craqueado, no deja aumentar los cores. Hasta 8 permiten. Hasta 8. Entonces puede Ya. ser que un error que está sacando, como tiene limitado, o sea, la cantidad de cores con la cual está trabajando, parece que con 2 sale por defecto cuando lo instala. Entonces eso puedes aumentar hasta 8. Entonces, y con eso ya obviamente saca resultados, o sea, mucho más, más rápido y más preciso, ¿no? Esa es una limitante del ANSYS. Sí, porque aunque le cambie la velocidad a más o menos, el mismo error siempre sale. No sé cómo Pero más hacer. Toda la tarde estaba haciendo eso. pero calcula primero con un RPM, 2 RPMs, 10, 50, 100. Entonces, si dices que para mayor velocidad está sacando error, entonces utiliza primero las bajas. Y con las bajas primero afina todo y después recién vas a ir aumentando. Y ahí tal vez es entonces el problema ya es la computadora y la licencia. Pues obviamente, entonces nos quedamos con velocidades bajas. O sea, ¿qué propósito tiene aumentar más velocidad? No tiene ninguna, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es entender el sistema y que aunque gire con un RPM, nos sirve. Eso no te va a dar, o sea, mayor de luces si es que quieres analizar, por ejemplo, a 10.000 RPMs. No tiene sentido. ¿Por qué? Entonces, simplemente hay que bajar la rotación para ver cómo trabaja todo el sistema, ¿no? Sí, porque ahorita lo he calculado con una RPM y el mismo error ha salido todo Eh, con rojo. ahora estoy viendo ahí, no hay ninguna fuerza, ¿no? Has colocado el join y Sí, nada más, no tienes fuerza, o sea, tienes que colocar una fuerza, ese es otro tema, ¿no? Entonces, el pistón obviamente está empujando esto, entonces, dentro de ese cilindro está el pistón. La fuerza que tiene que vencer es la que tiene que estar encima del pistón. Gíralo a ver para ver de arriba. Bueno, corta, bueno, había en el sólido tienes, o sea, la fuerza que está comprimiendo en este caso está dentro del pistón. Ahí, yo estoy viendo que no has colocado fuerza, falta fuerza ahí. Por la parte superior del pistón tiene que haber una fuerza a la cual tiene que oponerse. Ahí es la matriz, hace un momento expliqué eso. La matriz está incompleto, ¿no? Para que pueda resolver. O sea, tú sabes que para resolver un sistema de ecuaciones tiene que haber, la cantidad de ecuaciones tiene que ser igual a la cantidad de incógnitas. Entonces, está faltando una ecuación. Ahí, o sea, las incógnitas es una cantidad y las ecuaciones son insuficientes, entonces está cero. Ahí falta la fuerza y puedes colocar un desplazamiento más, entonces hay que agregar eso. Donde dice transiente, abajo, ahí Después estoy. ¿Ya estás mal? ¿En qué estás? Muchos amigos. ahí tienes que agregar insert. Chiquitos. No. Pollito. su micrófono de la compañera. A ver, por favor, este micrófono, están ahí hablando. Ah, cierto. Has dejado. A ver, Silvia, por favor, apaga tu micrófono. Te vas a decir, Choquito, que te estás Sí, despidiendo. amada. Silvia, apaga tu micrófono. Silvia, apaga tu micrófono. ¿Está? Ya. Entonces, ahí tienes que agregarle una fuerza remota. Eh, fuerza remota o también pues, fuerza remota es cuando
la fuerza no va a ir solamente a una pieza, puede ir a varias piezas. Entonces, ahí colocas fuerza remota. Pero si tienes definido ahí la cara, entonces no necesitas precisamente una fuerza remota, simplemente la cara del pistón por la parte superior. La cara del pistón por la parte superior tendrías que agregarle ahí. Ahí adentro está el pistón, ahí tendrías que colocar una fuerza. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que es una compresora. Entonces, ¿hasta cuánto tú llegarías la fuerza que tiene que comprimir? Entonces, vamos a suponer, por decir, 10 bares. Entonces, 10 bares es 10 kilogramos por cada centímetro cuadrado. El pistón, ¿cuánto es la cara de ese pistón? ¿Cuántos centímetros cuadrados es? Entonces, ya sabes la fuerza, porque la presión es fuerza sobre área. Y la presión, vamos a suponer que es 10 bares. Entonces, 10 bares es 1 kilogramo, un bar es 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. Si es 10 bares, entonces hay 10 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Si la cara del pistón, por ejemplo, es 5 centímetros cuadrados, entonces 5 por 10 son 50 kilogramos, es la que está generando en esa cara del pistón. Entonces tendrías que colocar la fuerza. No sé si me comprendes eso. Sí, aquí lo tendré que poner, ¿no? La magnitud. No, el pistón. Ah, ya, ya. Porque ahí no vas a lograr, porque esta parte es rígida, o sea, no vas a lograr nada ahí. El Aquí pistón, adentro, dice. el pistón, pero por la parte superior, o sea, tienes que abrir. O sea, Ah, ya, 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 ya. Ya, ahora sí, sí, sí. ¿entiendes? Esto se oculta con, a ver, un ratito. Ahí está. Ahí esa cara, Aquí, ¿verdad? ahí tienes que insertar. Ahí puedes hacer del lado derecho del mouse directamente, lado derecho del mouse, ahí, Ya. insertar. Ahí tienes fuerza, remote de desplazamiento, joint, no. Entonces, entonces anda por la otra vía, no está apareciendo ahí, entonces por la otra vía. Donde está transiente, donde has colocado fuerza remote, ahí, abajo, más abajo, ahí. Ahí puedes agregar una fuerza directa, no remota. Al lado derecho del mouse, ahí. No, más abajo el mouse primero. Ahí, Ah, lado derecho del mouse. ya. Insertar. Ahí tiene que aparecer aceleración, entonces, fuerza, remote de desplazamiento, entonces, ya, entonces en la fuerza, ahí debería aparecer la fuerza directamente. Un ratito, a ver, no lo muevas. Okay. Gravedad, entonces ahí colocarlo en esa fuerza, ya, haz un clic allá en la cabeza del pistón, así, Ya. ahí. Ahí aparece, abajo aparece un face, ese face, hace un clic en el face, un face aparece más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, ahí aplicar. Listo. Entonces ahí has aplicado una fuerza. Ahí abajo aparece ahora el, el tema de, espera. La fuerza ahí está apareciendo en dirección Y. Entonces hace un clic en Y. Sí. No hay, no hay ese, en el número, eso es aquí, en el número. Ah, ya. Ahí colocas el valor de la fuerza, por decir. No, espera, no, espera un rato, esa Las es, coordenadas. posición es esa. Abajo está la magnitud. Bueno, pero antes tienes que hacerla un clic donde dice Global Coordinate System. Así va. No, más abajo, más abajo. No, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, mucho más. Ahí. ¿Ves? Ahí está. No, perdón, donde dice vector, Ah, sí. ahí haz un clic. Ya. No, arriba, remote fuerza, y donde dice remote, a ver, ahí es un clic. No. Entonces, en vector, ahí es un clic en la flechita. Componente, coloca componente ahí. Ya. Ahí coloca entonces ahora en dirección Y. En Y. En Y, haz un clic allá, Negativo. ahí colocas el valor, sí. Negativo, ¿no, Inge? Claro, ahí colocas negativo, sí. Ya. 50 newtons, ¿está bien? Ya, no, 50 newtons. Ya, ahora sí.
Entonces, por eso está apareciendo esto como vector. Ahora, obviamente eso puedes modificarlo con coordenada. Ahí vas en Z, 4, 4, a la -2 está ahí arriba, ¿no es cierto? A ver, haz un clic, Z, más arribita, más arriba, más arriba, más arriba. Aquí. Ahí coloca Z, no, perdón, en Y tendría que ser, no, en Y, en Y. Ahí, ahí coloca en Y, haz un clic en Y, ahí, coloca -10, por decir. 10. Ya. Ahora ha bajado la fuerza casi al interior del pistón. Entonces, ahí, con eso puedes buscar la posición exacta, ¿no? Dentro del pistón se ha acomodado. Entonces, ahora ahí puedes resolverla. A ver, intenta resolver. Yo. Ha salido el mismo. El mismo ya. Entonces, ahí vamos a ver, ¿dónde has colocado fijación? A ver, revisa fijación. ¿Cuál es la pieza fija? No, 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 no. Esa no. Más abajo está fija. Fixate, dice Grund. ¿Cuál es esa pieza? Ya. Ah, ya. Hay un problema. A ver, más abajo hay otra más. Pieza fija, más abajo. ¿Cuál más es fija? Esa es un clic. Sí. Esa, ya. Y tienes otra más abajo. Allá. Hay un error ahí. O sea, si te fijas, o sea, la parte de abajo está libre. O sea, la que soporta el cigüeñal tendría que estar fija también. La parte de abajo. Entonces falta una pieza a fijarla. Esa es la amarilla. Esa la Ya. amarilla tendría que ser fija. Esa tendría que estar fija. Fija. Esta más. O sea, tienes ahí 3. Y ya está. Entonces, ahí ya tendría que ser. Entonces, está faltando fijación. O sea, que no te olvides que no podrías rotar si esa pieza está libre, ¿no? Fija está bien así en G o el ¿Está bien? revolute. Está bien así. A ver, hazla correr ahora. A ver. O sea, tienes que revisar. Hay varios videos en YouTube para esto. Tienes que seguir uno de esos. O sea, no, es que no estás fijando las piezas que realmente necesitan, ¿no? ¿Qué dice ahí? Un poquito Y, hacia abajo. Esa ventanita está superpuesta con. No puedes mover esa ventanita más hacia abajo. Está tapando el icono de la. ¿Y qué dice? A ver, un ratito. un error general ha ocurrido durante la solución del proceso. Eh, ya. Hay que ver ahora la parte de. ¿Dónde has colocado joint? Haz un buen clic en joint. No, joint se voluta abajo. El joint. Tienes ahí otro joint ground más. A ver, el
de arribita ese otro, join 2, ¿qué es? Ah, no, es una carpeta que no tiene ningún joint. Bueno, Una ya, carpeta aparte. ya. Hace ese join, rotación, el de abajo, esa. ¿Dónde estás dando eso? A ver, join. Estás dando el giro. Ya. ¿Está hay contacto directo entre el cigüeñal y ese eje o ese eje está suelto? Sí hay contacto. No, está mal eso. A ver, un ratito, espera. Está tapando, quiero ver ese punto, está tapando este icono del Meet, el micrófono, ese está tapando el dibujo. Quiero ver, Ah, dale un poquito más a ver el dibujo, gira el dibujo un poco más. más cerca. No, gíralo, gira, Ah, ya. gira más, gira. Ya. No tiene apoyo ese cigüeñal, ese azul no tiene apoyo, está al aire. O sea, Que lo hay que fijar. debería tener ese un eje, o sea, está al aire ese eje, está suelto. No tiene un apoyo, está como palo de escoba, está libre. ¿Te ubicas? Sí. Aquí hay que fijarlo. Claro, a ver, voy a compartir, a ver, vamos a Ya. hacer, voy a compartir. O sea, ese eje, logras ver, ¿no? Sí. Sí está. O sea, tú le estás dando rotación aquí. Está al aire. O sea, sobre esto va a girar o sobre dónde va a girar. Entonces ahí falta un elemento. Otro elemento que fije ese punto. ¿Se entiende? Sí. Es como una barra. O sea, esa es la fijación. Esto tiene que ser la parte rígida, grunt. Pero sobre esto va a girar este eje. Si no, este eje está libre, está al aire. No hay nada que le agarre. ¿Se entiende? Estás girando como esos, ¿cómo llaman? Esas catracas en los morenos, ¿no es cierto? Que agarran, ¿no es cierto? Giran. Sí. Entonces, la persona para poder hacer girar así, agarra con la mano, ¿no es cierto? Así estás girando, es una catraca. Para que no sea una catraca, entonces tiene que tener un punto fijo. Sobre eso tiene que girar. ¿Se entiende? O sea, Sí, se entiende. estás agarrando como un palo de escoba, ¿sí? Estás agarrando, no estás girando, estás moviendo como un palo de escoba a un lado. ¿No? Sí, faltaría un soporte. Un soporte falta ahí. O sea, por eso, en tu matriz vector fuerzas, 1 está 0. O sea, no hay la cantidad de ecuaciones suficiente. Hay que adicionar ahí un apoyo. O sea, por eso es importante. O sea, estoy viendo que este mecanismo a ustedes les va a permitir realmente entender cómo es la dinámica de todo lo que son
dispositivos mecánicos. Y si no logramos ver, como en este caso, dónde se fija para que pueda girar, obviamente estamos trabajando al aire. Pues por eso es importante tener fijación. Es cuando caminas, ¿dónde te fijas? ¿Dónde te sostienes? En el piso o flotas en el aire. En el piso. Es lo que está pasando aquí. O sea, ese verde es el piso. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya. Hay que aumentar estos y vas a ver que va a empezar a correr todo. Muy bien, entonces el martes expone, bueno, este va a ser el primer parcial y el segundo parcial va a ser el diseño que habíamos anotado en la planilla Excel. Entonces hay que concluir esto para el primer parcial. O sea, esto habilita para que puedan hacer el segundo parcial. Muy bien, entonces hay que continuar. Hasta el martes termínalo, martes revisaremos. ¿Se entiende? Hola. Sí, se entiende. Entiende. Ya, muy bien. Entonces ahí dejaremos, les dejaré que vayan a cesar. Bueno, entonces Ya está bien, Inge, gracias. terminamos entonces la clase por hoy. Muy bien, hasta el martes, jóvenes. Hasta el martes, Inge. Hasta luego. Hasta el martes. Hasta luego, Inge, gracias.